Os saluda Xavier Vilajosana Estiarte, soy un artesano vidriero y naturópata investigador de la bioinformación fotónica y comunicación celular. Trabajo en campos de resonancia latente y herramientas que desarrollo, distribuyo y facilito formación para el bienestar personal y del planeta, mediante la información holísticamente encriptada de los campos bioenergético, neurológico, vitalizante, intuitivo, autodignificante y vivencial. Saludos y bienvenidos a Sapiens, amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos con nosotros otro profesor, el profesor Felipe Botalla, una persona que, pues bueno, ya es más que conocida en Sapiens y además informo que este año va a hacer nueva ponencia en el Congreso Sapiens que pinta muy bien, ¿eh? Porque por esa conferencia nos conocimos, Felipe, y ha avanzado mucho. La Antártida, nuevos Sí. descubrimientos y más datos que aportarás, ¿verdad? Así es. Hola, Ferran, muchas gracias. Sí, sí, esa es la idea, hacer un poco de, casi como una especie de resumen de todo lo que ha habido hasta ahora en la Antártida, o hasta donde sabemos por lo menos, ¿no? Y eso qué consecuencias tiene en hasta cierto punto en nuestra vida. La Antártida, como sabes, es un continente y sigue siendo una zona donde que no se puede visitar. Es totalmente, o eres científico y muy bien acreditado, o eres un militar. Entonces no hay opción aquí, ¿no? Aunque dicen que te llevan hasta la Antártida y hay barcos y bueno, te bajan a una playita perfectamente controlada, das una vuelta y vuelves. Como mucho, pues coges pues una piedrecita, ¿no? Y ya está. Esa es la Antártida. Pero claro, la Muy Antártida es bien, inmensa, pues, como Estados pues con Unidos. ganas ya de, bueno, aún falta y seguro que por estos meses venideros aún tendrás más información, no me cabe la menor Sí, duda. sí, seguro. Seguro, seguro. Pero bueno, hoy el tema que nos ocupa es algo desconocido, algo impactante y algo que puede decirse que geopolíticamente y militarmente puede estar activo, pero que nos va a tiempos de aquella Alemania de Adolf Hitler que tanto trabajaban en esas armas que tenían que cambiar el destino de la guerra, ¿verdad? A ver, yo sabes que me he especializado en mis libros en todo el tema de tecnología alemana y tecnología de la cual hay muy poco escrito. Realmente no hay mucha cosa, ¿eh? Algo se puede encontrar, pero es raro, no es habitual. Porque he creído que es una área, como digo, desconocida. Libros de batallas y todo esto hay muchos, y ahí yo difícilmente puedo aportar algo porque ya hay muy buenos historiadores que creo que hacen grandes trabajos. Pero repito, en el mundo de la tecnología alemana no hay nada escrito. Yo lo que he hecho, como sabes, ha sido hacer una serie de libros que están guionizados, hay unos personajes, entonces dentro de ese guión yo pongo todo aquello que creo que es importante tecnológicamente hablando, ¿no? Y que tiene que ver con el relato, por supuesto. Con lo cual, a partir de aquí, que cada uno pues investigue o mire y vea si digo la verdad o no, o Ujú. hasta dónde exagero o no. Yo siempre digo que mis libros todo es verdad hasta que llega un punto que hay que ver dónde está la parte guionizada, ¿no? Pero yo creo que he logrado, y de ahí hay 10 libros ya, he logrado, yo creo, todo un sistema, ¿no? Y bueno, y esto que vamos a explicar hoy tiene mucho que ver con esta tecnología, y efectivamente, como tú dices muy bien, no es conocido. De hecho, hay muchas cosas que no son conocidas todavía. Yo ahora estoy haciendo una recopilación porque mi idea es hacer un libro sobre tecnología alemana, pero no guionizado con personajes, sino, digamos, descriptivo, ¿no? Con Ujú. cada aviones, tanques, submarinos, física exótica, etcétera, ¿no? O sea, irá en capítulos y yo creo que será muy interesante porque hasta donde yo sé será la primera obra en español que trate este tema así abiertamente, ¿no? Pero bueno, estoy hablando de aquí 2 a 3 años, ¿eh? Esto antes no estará. Y entonces lo que vamos a hablar hoy es un tema muy interesante porque yo siempre me he preguntado por qué no puedo viajar a según qué bases subterráneas alemanas bueno, que después de la guerra quedaron a merced de los aliados. Algunas quedaron inundadas, otras pues las destrozaron, pero hay varias que se podría evitar, pero Ujú. no lo permiten. Y de hecho están en manos militares, o sea que son zonas que tú no tienes ningún permiso para acercarte y por lo tanto no sabes qué hay allí, ¿no? Ni tampoco sabes qué han hecho, ni lo que han encontrado. O sea, hay una especie de misterio que rodea todo esto que dices, bueno, ¿qué sucede, no? Bueno, total, esto, claro, esto me hace preguntar, ¿eh? ¿Por qué, repito, no puedo ver estos sitios, ¿no? Claro, causas pueden ser muchas,
pero hay una de ellas que es muy curiosa, que aparece en el libro del doctor Axel Stoll, que es un geofísico alemán, un libro del año 2001, que se llama Hochglanztechnologie im Dritten Reich, que es la tecnología de alto nivel en el Tercer Reich. O sea, que no estoy hablando de un idiota, ni estoy hablando de un tío que, no, no, estoy hablando de un geofísico, ¿no? Y entonces él nos habla allí, entre varios proyectos, de uno que, digamos, empezó una base alemana en el Tíbet. Todos sabemos que los alemanes estuvieron muy interesados en el tema del Tíbet, para encontrar pues la entrada a Agartha y a una serie de sitios, ¿no? Y sabemos que enviaron expedicionarios, enviaron pues del ARNERVE fueron varios doctores allí a hacer mediciones. O sea que sí, sí, efectivamente hubo algo. Y hasta se dice, y creo que es cierto que hubo una cierta colaboración entre el Tíbet y Alemania. Y también fueron entrenados oficiales SS en el Tíbet, ¿no? Por tanto, había una relación. Claro, allí en esta base alemana, tenía un sistema de seguridad electromagnético, porque de lo que quiero hablar hoy es de algo que se llama el vampiro electromagnético. El doctor Stoll le llama, bueno, le llama también vampiro, pero también le llama la jaula electromagnética, ¿eh? O sea que vamos a ver un poco por dónde va la cosa. El doctor Stoll en su libro nos habla de la Cancillería del Reich, sobre todo hacia finales de la guerra, ¿no? Donde se inundaron muy intencionadamente, por supuesto, pues muchas zonas de la Cancillería. Los sótanos del edificio, por ejemplo, están inundados totalmente desde el río Spree, y entonces entraba ahí el agua y por lo tanto esto impedía entrar. Ya lo hicieron también en varias estaciones de metro, o sea que no era una cosa extraña en aquel momento y en aquella situación tan extrema, ¿no? Decía, se usó en varias ocasiones, es verdad, ¿no? ¿Y cuál era la idea? Hombre, evitar que los aliados, los rusos, pudiesen tener acceso pues, a informes o pudiesen tener acceso a documentación e incluso pues, a cosas que hubiesen allí, de tecnología incluso, ¿no? Con lo cual era una forma de, como mínimo, de retrasar la entrada de esta gente en estos sitios. Claro, lo que pasa que los alemanes lo que desarrollaron, según el doctor Stoll, es una forma de silenciosa e inesperada para que quien entrase ahí tuviese un auténtico problema. Ya lo comentaremos. Ujú. Repito, se llama la jaula electromagnética o el vampiro electromagnético. Eh, digamos que controlaba todo un perímetro, toda una habitación. O sea, no controlaba imagínate un almacén o unas instalaciones, pues tú tienes varias zonas que son realmente sensibles, vamos a decir así, donde tú guardas cosas muy importantes. El vampiro lo que hace es controlar eso concretamente, esas habitaciones, por decirlo así, ¿no? Claro, creaba un campo magnético que se activaba con la presencia de la persona. O sea, que estaba quieto, tú entrabas allá y no notabas nada. Pero en el Que momento que tú entrabas, tu cuerpo activaba el sistema de seguridad. Imagínate como si tú. fuera remotamente, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. O sea, el sistema veía que, o notaba, o sabía Sí. que había entrado alguien, ¿no? En aquel momento se activaba. Podría Vale, ser, Felipe, dime. permíteme, de que, Claro, claro. claro, cuando hacen, por ejemplo, un electrocardiograma, Sí, aquí hay unas mediciones por eléctricas. supuesto. Por Un supuesto. electroencefalograma también se mide unos impulsos eléctricos. Claro, el Por cuerpo es un supuesto. cuerpo electromagnético. Sí, Claro, sí, totalmente. podría Totalmente. ser que cuando se acercara a alguien, aquello hiciera como de disyuntor. Sí, sí, se ponía en marcha. O sea, aquí estaba activo siempre, pero no se activaba, vamos a decir, como seguridad hasta que no entraba alguien allí. Alguien que Ajá. entraba despistado que no lo sabía, por supuesto, ¿eh? ¿Vale? Además, hay una cosa muy curiosa que a mí me llamó, vamos, que yo creo que es incluso pues tenebrosa, ¿no? Porque el doctor Stoll dice que, vamos, por motivo de seguridad en su libro, él no habla de quién le ha dado esta información, ¿no? Pero explica una historia, yo creo que es sensacional y terrible, además, ¿eh? En la antigua Alemania democrática, la antigua Alemania comunista, estoy hablando de los años 70-80, unos buzos profesionales que habían sido miembros del Servicio de Seguridad del Estado y además era gente entrenada, era gente que no eran niños de teta, eran tíos bregados, de estos Ujú. comunistas, recibieron la orden de sumergirse en la antigua Cancillería del Reich, que sobre todo en los sótanos que estaban inundados, ¿no? Y ¿cuál era el objetivo? Hombre, recuperar pues, documentos, material diverso y tecnología que pudiese haber en Ujú. cualquiera de esas habitaciones. Bueno, claro, como he dicho, eran tíos bregados, eran tíos potentes, eran soldados, coño, además no había más Sí, sí. historias, ¿no? Y piensa además que estos tíos habían pertenecido a la Stasi, que era la policía secreta
de la República Democrática, o cubana, eran tíos muy, muy bien preparados, ¿no? Claro, con esta, yo diría que con este preámbulo, estos tíos bajaron con una cuerda y en un oscuro pozo que quedaba a los bajos de la Cancillería, ¿no? O sea, te puedes Ujú. imaginar aquello que voy a hacer, ¿no? Tienen con unas linternas de cualquier manera, ¿no? Y entonces cuando entraron allí y lo que encontraron allí fue el terror absoluto. El terror absoluto, sí. Dice, porque varios de los buzos volvieron a la superficie y según describe Stoll en su libro, que además lo estás leyendo, dice, coño, eh, volvieron con los rostros totalmente retorcidos en horribles muecas. Que además el problema es que esas muecas les quedaron de por vida. O O sea, sea, jamás pudieron volver otra vez a tener rostro normal. O sea, estaban como totalmente deformados, ¿no? sí, como una torsión. Eh, sí, sí, o sea, era una cosa les quedó permanentemente. Y además, de alguna forma habían envejecido unos 15 años en esos minutos que estuvieron ahí abajo. Sí, sí, Uf, claro, sí, sí, una cosa terrible. Pero eso no era todo. Porque, claro, funcionando como un sistema perfecto de seguridad, además los tíos no podían recordar nada de lo que había sucedido durante la inmersión. O sea, les había borrado la memoria totalmente. Pero además, la memoria estaba en blanco y no solo esto, sino que la borraron por el resto de sus vidas, ¿eh? O sea, no pudieron recordar jamás lo que pasó ahí dentro. o sea Claro, que hubo como un reset, pero temporal selectivo de aquellos 5 minutos. sí, sí, pero fíjate una cosa, es que de ahí viene la palabra vampiro. Lo que hacía este sistema es succionar la energía del ser humano, y Sí, dejarlo destrozado. Y pues salieron porque acaba matándote, ¿eh? A ver, salvando las distancias y para que tengamos una idea de lo que estoy sí, diciendo. sí. Si tú has visto la película La Momia de Brendan Sí, sí, Fraser, sí, sí. ¿sabes? Sabes que vuelve un faraón egipcio a la actualidad y él se va reconstruyendo a medida que absorbe a una serie de personas. No sé si esto Sí, lo sí. recuerdas. Bueno, lo va Sí, 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 la absorbiendo. energía Pues, vital por la vale, boca. pues imagínate esto, pues con Sí. esta máquina. Con lo Uf, cual, aquel que entra está condenado. Porque además, cuando entras, según el doctor Stoll, tú no notas nada. O sea, tú vas ahí tan tranquilo, pero de repente, claro, te empiezas a encontrar que qué sucede, ¿no? No, 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 no puedo avanzar, ¿no? Y el tema es que él, como geofísico, lo que hace es explicar el funcionamiento del vampiro este. Dice, cuando se entra en la jaula, o el vampiro electromagnético, que es, digamos, en la zona asegurada por este sistema, ¿qué sucede? El cuerpo humano se encuentra prácticamente en un punto nulo de energía. ¡Plop! Donde del centro físico del aparato, en ese punto la energía la obtiene del cuerpo humano y la extrae además. O sea, funciona con la energía del cuerpo humano. Imagínate tú, porque claro, el cuerpo humano, como tú has dicho muy bien, tiene magnetismo y tiene electricidad y tiene una serie de cosas que, bueno, esta gente las conocía y las utilizó, digamos, como elemento de seguridad. Fíjate tú hasta dónde llegaba la cosa, ¿no? Claro, esta succión que no se nota, ¿qué sucede? Altera definitivamente el cuerpo humano y al ser humano, o sea, su cuerpo y su alma, por decirlo así. sí, sí, sí. Y además a peor. O sea, no, 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 no va mejor, ni muchísimo menos lo que lo destruye. Claro, cuando tú continúas mucho rato, al final mueres. ¿Eh? Lo que pasa es que estos tíos salieron, bueno, supongo que quedaron que no podían ni avanzar y todo esto debajo del agua. Imagínate tú lo que debía ser aquello con unos tubos y que no veías nada, y con linternas. Debió ser horroroso. Claro, yo creo que el vampiro lo que hace es convertirse en el sistema ultra seguro de seguridad, precisamente, ¿no? Claro, ahí no hay tutía. Claro, la pregunta que yo me hago es, ¿esto ha llegado más allá? ¿Sigue todavía en marcha en algunos sitios? Puede ser que prohíban entrar a algunos sitios porque esto está allí, o sea, y que bueno, o no lo han podido parar o no lo han podido eliminar. Claro, yo no sé si imaginarme que algún estado, algún país debe tener algo parecido en zonas realmente muy sensibles, ¿no? Que acaban con la energía y con la persona, digamos, que se mete allí sin saberlo. Porque resulta que, como he dicho, no se nota. O sea, tú cuando entras no notas nada, no hay ninguna alarma, no hay nada. O sea, es una habitación normal y corriente. Pero en nada, cuando estás ahí un momento, empieza la cosa a fastidiarse, ¿no? Y hasta te mata, claro, si sigues ahí. O sea, que O sea que imagínate la tú el primera tema este, ¿no? inversión en esa parte más profunda del Führerbunker, Sí. ¿en qué año estaríamos hablando? ¿1945, 46? No, 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 no. Y Estos tíos mucho, bajaron en mucho los años después. 70-80. No, estos Ah, buceadores en el 70-80, o sea, casi al final de la República Democrática Alemana. Esto acabó es en los verdad. 90. O sea que cuando ya la Alemania 70-80. estaba dividida, había el Claro, telón claro, de claro, claro. acero. Claro, esa parte quedaba en la parte comunista Sí, y vale, entonces, como que estaba inundada desde la guerra, sí. decidieron que bajarse unos buzos a retirar lo que hubiese allí. Interesante, ¿no? Lo que no se esperaban es que eso estaba protegido por el vampiro, ¿no? Que no Claro. estaba esperando. ¿Y Sí, sí, hay una alguna cosa. información, Felipe, de que hubiesen podido drenar esa cantidad de agua?
para bajar ya sin tener que sumergirse, buzos especializados para ver qué había allá y qué tecnología había tan sofisticada. ¿Sabes qué pasa en el caso de la Cancillería? Esta inundación está conectada al río Spree. O sea, siempre está inundado. O sea, tú que Ah, pongas una bomba de achique, sigue entrando agua, ¿me explico? O sea, no hay posibilidad, a menos que yo sepa, yo no soy ingeniero, sí, pero sí, sí. debe ser muy difícil sacar el agua de allí. De hecho, fíjate que el Führerbunker concretamente ha sido tapado por tierra, han puesto edificios encima y el Führerbunker está en una zona jardinada, que tú, bueno, hay un cartel que dice aquí está el Führerbunker, pero no han permitido nunca entrar a nadie allí, nunca. Entonces solamente han entrado militares y no sabemos qué es lo que han encontrado. Y claro, toda esa parte pues pertenecía a la República Democrática Alemana, ¿no? Con lo cual no sabemos qué es lo que encontraron, no sabemos si fueron otros equipos, pero esto es lo que explica el doctor Stoll y me parece interesantísimo porque es una cosa totalmente que rompe moldes y que dices, bueno, ¿cómo puedes acabar con una persona succionando toda su energía y que el aparato funciona así además? Es que esto es lo curioso, ¿no? Porque o sea, en el momento que está succionando, el aparato está en marcha, está dando energía y está funcionando perfectamente, con lo cual, dices, joder, para llegar a pensar esto hay que darle muchas vueltas, pero tú que estás en el mundo de la medicina, sabes perfectamente con lo que decíamos, que el electromagnetismo existe bueno, es aprovecharlo con un fin determinado, ¿no? Igual que se aprovecha para bien en aquellos escáneres que te hacen y bueno, y tratan de buscar cualquier enfermedad que tengas, aquí se utiliza pues para, para proteger una zona sensible, ¿no? Por decirlo así. O sea, Bueno, imagínate tú lo que quieres decir esto. hay una realidad, hay personas, y esto hice en una conferencia hace un montón de años, que actúan Ujú. como vampiros energéticos. Y Sí, eso, sí, sí, vamos a sí, poner sí. un ejemplo muy sencillo. Una pareja, ¿eh? que vive, duermen juntos, y esto me lo han explicado muchas personas. A raíz de aquella conferencia dice, oye, pues aquello que comentaste es verdad. Parece como si mi pareja me absorbiera la energía. Me levanto cansada, agotada, fatigada, malhumorada incluso, como si hubiese hecho un ejercicio extremo de físico sin haber realizado prácticas eróticas la noche, sino que como si le hubiesen succionado la energía. Y claro, hay personas que actúan como vampiros Sí, sí, energéticos. sí. Yo no sé si hubo un patrón que a partir de alguna muestra empezaron a investigar cómo podían interactuar con el campo bioenergético humano y debilitarlo. Y claro, la pregunta es, aquella zona, a ese perímetro, Felipe, ¿qué debía haber para utilizar esa tecnología que podías tener unos guardias de vigilancia si había o algo, o unos códigos de seguridad, unas cámaras acorazadas? No, no, tecnología muy exótica, ¿no? Es que no hace falta guardias, no hace falta nada. O sea, tú puedes permitir que el ladrón entre. Claro. Y el ladrón muere allí mismo. Queda succionado por el sistema, claro, y queda hecho un guiñapo en el suelo, totalmente demacrado, totalmente con unas muecas horribles bueno, y que ha pasado una situación malísima, por supuesto, ¿no? O sea, te puedes imaginar, no, no, si no hace falta guardias, se acabó, no hace Claro. ninguna falta. Dejar entrar a quien quiera. Imagínate tener un sistema así en casa, ¿no? Contra ocupas y contra gente así. Sería increíble, ¿no? No, Entonces yo no lo creo que permitirían. A lo mejor no, sacarían una ley que eso sí, no bueno. puede ser. Bueno, no, pero hasta que descubran lo que es, de momento pues van cayendo, ¿no? El tema es que esta gente descubrió algo. Yo estoy detrás de este asunto porque me interesa mucho ver cómo funcionaba exactamente, ¿no? Y a pesar de lo que dice el doctor Stoll, que no voy a discutir, pero tiene que haber algo que explique esto porque es curioso cómo supieron aprovechar algo que muchas veces nos escapa y que, como tú dices muy bien, hay personas que tienen esta capacidad, aunque sea de forma natural, a absorber la energía de otro. Sean personas tóxicas incluso, ¿no? Que tienen este tipo de capacidad. No sé si adrede o no, no sé si son conscientes de lo que hacen, pero sí que pueden no matar a otra persona, pero sí por lo menos dejarla en una situación débil, ¿no? Y es un vampiro, claro que es un vampiro. Entonces, no sé, yo ya te iré diciendo cosas que iré sabiendo sobre este asunto porque Ujú. tengo otra fuente que a lo mejor tiene esta información, ¿no? Pero es curiosísimo y creo que vale la pena compartirlo contigo porque ya te digo, no es una cosa que se sepa Muchísimas gracias. hasta ahora, pero y estoy hablando de un libro del año 2001, o sea, el doctor Stoll hizo este libro en el 2001, o sea, que no es una cosa reciente, tenía 25 años prácticamente. Entonces, el doctor Stoll sé que tuvo acceso a información muy buena, ¿no? Sobre este asunto. Y, claro, también al ser alemán, su capacidad para llegar a los sitios es mucho mejor que la mía, por ejemplo, ¿no? Y sí, sí, parece que tenía este sistema de seguridad.
O sea, Lo que es curioso, imagínate. Felipe, y tú que has Sí, estudiado e investigado todos estos campos tecnológicos de la Segunda Guerra Mundial y concretamente de esa Alemania de Adolf Hitler, es curioso que tenían unos avances realmente como si de ahora, pues no sé, salió una tecnología que superara la inteligencia artificial, pero con creces, ¿no? Había como un salto en el tiempo. Hablaste también de la campana, la Die Glocke, esa campana que podía, ¿no? Que podía teletransportar. No quiero que sí, sí, invertían ingentes sí, cantidades de sí. dinero, esfuerzo militar y había un militar de las SS encargado para nada. O sea que aquí había mucho más. Yo siempre me he preguntado cómo es posible que en 12 años, porque Hitler solamente estuvo 12 años en el poder, no hubo más entre la parte, vamos a llamarle, de paz y la parte de guerra. Ujú, ¿Cómo es posible que avanzasen tanto? Y además, siempre he creído que, no sé, encontrar la fórmula de doblar el espacio-tiempo y lo que fueron 12 años se podía convertir en 100, ¿no? Por eso llegaron a cosas realmente increíbles y que repito que en mi libro estoy trabajando ahora, pero no solamente el vampiro, tienes también sangre totalmente sintética, tienes penicilina sintética, hay una serie de cosas que llegaron a desarrollar por la guerra espectacular, aparte de todo tipo de armamento, pero futurista, hasta el punto que querían montar una parábola, que esto sale en la revista Signal del 45, una parábola para concentrar el calor del Sol en un punto determinado de la Tierra. O para convertir. Bueno, lo que quiere hacer Bill Gates. Estos tíos ya tenían un diseño todo hecho de una gran pantalla que ujú, podría o bien convertir en noche una zona o asarla con el sol, por ejemplo. ¿Me explico? ujú. O que estuviesen siempre de día en una zona determinada. O sea Bueno, que el fíjate rayo de la dónde llegaban. muerte, ¿no? Estaban ¿Perdón? también trabajando en el rayo de la muerte de Nikola Tesla. Sí, 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 correcto, sí, sí. Ellos sí hicieron mucho caso a Tesla. Tesla en esto, quizás en vez de estar en Estados Unidos, tenía que haber estado en Alemania, ¿no? Y quizás le hubiesen dado mucho más juego. Pero sí, sí, ellos llegaron a hacer o por lo menos como prototipo, un rayo de la muerte, sí, sí. Y además ya hablaré de él también en el libro que estoy preparando. Y además podía derribar aviones, bueno, y luego sistemas que paraban los aviones, el motor de los aviones en marcha, ¿eh? En vuelo. Imagínate tú contra los bombarderos. Sí, es decir que realmente lo que sí que tengo claro es que la guerra, a pesar de los pesares y lo horrible que es, eh, mueve la imaginación humana, sin duda alguna, ¿eh? En este caso hacia el armamento, pero claro, del armamento y de muchas medicinas y muchas cosas, luego esto pasa a la sociedad civil. Porque yo siempre he dicho que, por ejemplo, las, las, las vitrocerámicas de la cocina vienen de los submarinos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Tú en un submarino no puedes encender fuego, está quemando oxígeno. ¿Me explico? Con lo cual era eléctrico. Y bueno, pues ahora está en mi casa, ¿no? Y es un desarrollo. El microondas también es un desarrollo militar, que viene del radar, concretamente. El Loctite, pues es un sistema mucho más moderno, pero para cerrar heridas. O sea que hay muchas cosas que no somos conscientes y que vienen de la guerra, ¿no? Ya no digo ordenadores, internet, todo esto son temas militares totalmente, totalmente. Y ahora pues los tenemos nosotros. Claro, cuando a mí Aquí, me lo pasan, la pregunta es qué tienen ellos ahora. Porque cuando a mí me pasa un ordenador, para ellos está obsoleto ya. ¿Sabes? Entonces es muy interesante todo esto. Realmente estimula la imaginación, sin duda, ¿eh? Estimula la imaginación. no sé, Y creo que eso es bueno para todos. Dime. ya que dices, Felipe, de estimular la imaginación, pues Sí. todo proyecto, todo desarrollo científico sale de la imaginación o de un pensamiento. Sí, claro, claro. Bueno, de la imaginación, por supuesto, y sobre todo de la necesidad. Hay un momento que pues, la guerra es evidente que hay una necesidad muy, muy potente y que no admite dilaciones, ¿no? Los alemanes tenían un término que usaban en algunos documentos que era imprescindible para la guerra. Entonces, cuando un documento de un proyecto Ujú, tenía este párrafo, este epígrafe, quería decir que había que conseguir aquello como fuese. O sea, que no había restricciones ni burocráticas, nada para conseguir el material necesario, la materia prima, lo que hiciese falta. O sea, decisivo para la guerra. Claro, ¿qué quiere decir esto? Esto era una necesidad, que aquí podía jugar con la imaginación sin duda, pero era un tema que tampoco te permitía muchos errores, porque no fue, claro, el error quiere decir tiempo, ¿no? Y vuelta a empezar. Entonces aquí la cosa es intentar acertarlo a la primera, ¿no? Solo en aviones estoy hablando de más de 150 diseños diferentes, pero diseños de un futurismo que no pasaron de las mesas de los diseñadores. Pero son unos aviones avanzadísimos que dices, bueno, ¿cómo es posible, no? Que estuviesen pensando en aviones con estas formas, además, incluso circulares.
O submarinos. El submarino 21 fue un submarino ya con aire acondicionado, con 3 baños. O sea, era un submarino muy moderno. De hecho, están basados todos en ese hoy. Lo que pasa es que ahora van con energía atómica. Pero ya los alemanes trabajaron también un motor atómico para un submarino, por ejemplo. Incluso para un avión. Me explicarás. Pero es decir, que el trabajo fue enorme, ¿no? Yo creo que esto también les hizo de alguna forma perder tiempo, porque estuvieron metidos en tantos proyectos que a lo mejor se hubiesen concentrado el tiempo en dos, tres grandes proyectos y dejarse de historias, ¿no? Pero yo creo que la cosa era tan estimulante en aquel momento, a pesar de los pesares, que eran capaces de trabajar en muchos temas, ¿no? Algunos llegaron a combate como el 262 que decías tú antes, y otros se quedaron en la mesa del dibujante, claro, que no pasaron de ahí, ¿no? Aunque son dibujos que por esto se lo llevaron luego los aliados, son dibujos técnicos, ¿eh? O sea, no estoy hablando de un dibujito de un avión volando, no, dibujos técnicos, es decir, que esto pasó, por eso se llevan más de 300 millones de documentos, los rusos, los americanos, los ingleses, claro, eso hizo avanzar al mundo más de 50 o 60 años de golpe, ¿eh? De toda esta historia. Y el vampiro, pues debe ser algo que no sé si esto llegó a caer en manos de los aliados, lo desconozco, pero no me sorprendería que lo hubiesen hecho, ¿no? Y que a lo mejor en algún sitio esto está en marcha. O sea que imagínate entrar Fíjate, ahí, ¿no? me haces recordar Sí, de que en Rumanía, en los Montes Bucegui, sí. también cuando descubrieron aquellas cuevas que adentro hay una tecnología muy avanzada, con pantallas que ilustran eventos del pasado y del futuro, Ujú. también se tuvieron que proteger porque cuando entraban a los soldados salían pero reventados. Había como una fuerza invisible que al acercarse ¡prá! Los diezmaba. Pues podía ser el vampiro, digamos, en otro modelo quizás, pero podía ser perfectamente esto. Sí, sí, yo leí algo que incluso fueron los americanos allí, ¿eh? Fueron las tropas americanas a ver este Sí, sí, asunto, porque sí, y el tema, acordonada la estoy montaña hablando de hace militarmente. 20 años, 25 años, es un tema también muy interesante lo que encontraron allí. No tengo mucha información porque no me he metido en ello, pero Mm. lo buscaré también, porque es posible que esto que tú dices es cierto, que había leído que la gente que entraba allí no salía del todo bien, ¿no? Entonces no sé si esto tiene que ver con el vampiro que comentábamos ahora. Es posible, posible. Que además, si triangulamos, fíjate, y mira que hemos Mm. hablado en alguna ocasión de Irak contigo, cuando la primera incursión del ejército norteamericano en Irak, en la época de Saddam Hussein. Felipe, cuando Sí. llegaron a Bagdad, hay una zona que se decía que había una tecnología muy avanzada y muchos marines fallecieron. ¿Contra qué se enfrentaron esos marines? Unas Yo fuerzas lo que sí, también electromagnéticas claro, capaz de generarte un colapso, un paro cardíaco. ¿Qué? cuidas, cuidas. Yo lo que sí que sé es que cuando entraron en Bagdad lo primero que hicieron fue ir al museo de Bagdad, el museo arqueológico. Que esto es muy curioso, ¿no? Pero o sea, es un poco como los rusos en Berlín, ¿no? Que acordonaron toda la zona de Berlín-Dahlem para irse al Instituto Kaiser Guillermo, que estaba involucrado todo el tema atómico. Y lo desmontaron todo y se lo llevaron a Moscú. Y esto sí es lo mismo, tal como entraron allí, que el Museo Arqueológico no es un objetivo militar, aparentemente, ¿no? Claro que hicieron, se llevaron todo aquello que era como las pilas de Bagdad famosas de 1,5 voltios, que eran unas vasijas, hablaban de un Stargate, de una puerta estelar. Claro, quizá la pusieron en marcha, quién sabe, ¿no? Eso no lo sabemos. Pero se decía eso, que uno de los grandes motivos de ese ataque, al margen de quedarse con el petróleo y controlar Irak, era precisamente el poder tener esta puerta estelar, ¿no? Que quizás la pusieron en marcha, no lo sabemos, es posible. Ujú. Pero sí, sí, así fue. Entonces, no son objetivos militares, sino que responden a otros objetivos. Que Entonces, es vampiro curioso, puede ser Felipe. que... Dime, perdón. Digo, que es curioso que coincide, se descubrió en el año 1921 Sí, en el subsuelo de Bagdad, de la capital de Irak, que además tenía, igual que la película Stargate, o sí, sea, sí, sí. un aro con unos códigos, ¿no? Unos Mm, códigos que parecen mucho a los de la Die Glock sí, que tú investigaste en la campana del sí, tiempo sí. alemana. Sí, sí, cierto. La película Stargate es una película que tiene algunos códigos muy interesantes, ¿no? Y de bueno, estos tíos están haciendo algo que saben por dónde van, ¿no? Y esta película es de antes de la toma de Bagdad, ¿eh? O sea, ellos sabían algo. Sí, aparentemente siempre que se habla de una puerta estelar suelen ser circunferencias, que efectivamente también tienen signos, que pueden ser desde runas hasta signos quizás sumerios, porque esto hablan de las puertas, estas vienen ya de Sumeria, dicen, ¿eh? O sea, no es un tema de los iraquíes específicamente, aunque Sumeria estaba entre el Tigris y el Éufrates. Ujú. Pero parece que van decoradas o adornadas
o siguen un criterio de símbolos que cuando coinciden en un momento determinado, aquello se pone en marcha, ¿no? O al menos todo lo que hemos visto en la película, que podría ser. Yo digo, no puedo discutir cómo funciona esa máquina. Lo cierto es que te puede trasladar a otro sitio. Entonces, Mm, que el ejército americano pueda estar interesado en algo así, que se lo llevaron de allí a Estados Unidos, por supuesto. Lo habrán puesto en marcha dentro de las montañas rocosas que tienen aquella base bajo el granito de aquellas montañas, que aquello es indestructible. Igual está allí esa puerta, ¿no? Y la están usando, quién sabe, ¿no? No sabemos. Todo esto son son conjeturas que yo creo que tienen un cierto sentido y que ujú. aunque puedan sonar extrañas, para mí no lo son, en el sentido que el ejército piensa que, y el tema espacial, que es donde se hacen los grandes desarrollos que luego pasan a la sociedad. El ejército es el ejército es el que tiene grandes presupuestos para desarrollar cosas que algunas pues no llegan a ningún sitio y otras pues se convierten al final en productos, ¿no? Pero hay una parte de ese tiempo que eso no pasa al público, al gran público, y que se utiliza militarmente. El mismo CERN, yo siempre he creído que es una puerta estelar, ¿no? No es el bosón de Higgs y la partícula de Dios, sí, de acuerdo, pero aquello es bastante más que simplemente la búsqueda del bosón de Higgs, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con una puerta estelar. De hecho, ya hay gente que ya empieza a decir esto, que han ido y han vuelto, e incluso han venido gente de otros sitios. La pregunta es quién ha venido aquí, ¿no? ¿Sabes? O sea, que algo hay aquí, ¿sabes? Y tú sabes que el CERN, además, su gran presupuesto es militar, no es un presupuesto civil. O sea, la Unión Europea colabora con el CERN, pero no es ni mucho menos el gran montante del presupuesto del CERN, es militar. ¿Qué están investigando? Pues yo qué sé. No estoy aquí, entraríamos otra vez en hipótesis, pero siendo militares, yo creo que si ellos tienen la posibilidad de hacer una puerta estelar, lo harán, ¿eh? Seguro, seguro. Y enviarán a un equipo a donde haga falta y si son capaces de medir el tiempo y mandarlos a zonas determinadas en el tiempo, pues mira, de aquí viene, como tú sabes muy bien, en el libro Cronos, donde hablo de la campana que tú comentas, Sí. aquí viene todo el tema de los OPARs y aquí viene todo el tema de esas piezas que se encuentran en estratos geológicos imposibles, ¿no? Desde el famoso zapato que está pisando un trilobites de hace 500 millones de años, hasta el martillo aquel que encontraron en Estados Unidos, bueno, encontraron también un estrato con 400 millones de años, y luego aquel toro que está, con la cabeza de un bóvido que está en Moscú con un tiro con calibre militar, o un cráneo que está aquí en Giza, al lado de Barcelona, que tiene también un disparo, tiene 15.000 años ese cráneo. O sea, aquí ha habido alguien, quizás de ahora, que está yendo a otros sitios, ¿no? Y van a ver la historia, cómo fue, y no sé. Por eso luego cuando vas a atender allá videos, pues ves unas cosas que, bueno, aquel helicóptero y ves aquello, y dices, bueno, esto es muy curioso, ¿no? Que los egipcios dicen lo que sería un helicóptero Apache, ¿no? O un submarino, o un barco, o no sé, hay una serie de cosas que dices, bueno, son perfectamente actuales, ¿no? Entonces, claro, ¿quién ha ido ahí? Mm. ¿Recuerdas, por ejemplo, más o menos esto? Esto era, nos daba el mes que hacíamos el congreso, el año pasado, más o menos, que salió una información que se comentó aquí en Sapiens y que, mira, me haces pensar, te la abro y a ver qué opinas, de esta científica de Suiza que aseguraba que bajo el CERN hay un portal a otra dimensión. Sí, sí. Y entonces, bueno, aquí la controversia ya saltó, pero ¿de qué manera? ¿Qué Es decir, opinas? de hecho, ya hubo también un científico que lo dijo, que es el que te comentaba, bueno, lo que he comentado ya antes, que han ido, han vuelto y han venido entidades, decía el tío, entidades, por detrás de este portal hacia nosotros. O sea que, sí, a ver, es que yo creo que esto es mucho más importante de lo que nos pensamos y no somos conscientes de lo que hay ahí. Te recuerdo que tiene 27 kilómetros de diámetro y está a 100 metros bajo tierra, ¿eh? Coño, Y se es empezó a muy construir gordo, ¿eh? en la década de los En el años año 50, 50, o sea, esto empieza prácticamente a los 10 años de acabar la Segunda Guerra Mundial. en el año 52 empieza el CERN, ¿no? Con 7 años había del final de la Guerra Mundial. Claro, la pregunta que yo te hago es ¿qué científicos habían entonces? ¿Ingleses? ¿Franceses o alemanes? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Pues ya está. Entonces, el CERN para mí no deja de ser sino la continuación de la campana. Todo lo que se había trabajado sobre la campana y sobre los campos de torsión del espacio-tiempo, coño, pues lo trasladan a un artefacto mucho más moderno, mucho más potente, enorme, bueno, que es el CERN, ¿no? Y ya está. Y entonces bueno, de hecho ahora están haciendo uno de 100 metros, de 100 kilómetros de diámetro, ¿eh? Y en China también que están preparando uno también que es una monstruosidad. Claro, ¿qué pasará con todo esto, no? A mí estas cosas no me hacen mucha gracia, ¿no? Porque esto de que venga.
entidades, como decía ese científico, ¿quién va a venir aquí ahora? No, ¿Quiénes son estos, no? y según cómo, si no trabajas bien y hay un error, que en ciencia es muy habitual que haya ensayo, prueba, error, ¡puf! De la noche a la mañana el planeta Tierra puede quedar literalmente hecho en micropartículas de Con una un de... agujero negro, con un agujero Sí, negro, que absorbe todo y ya está, y acaba sí, con todo sí, el sistema sí. solar. Me Sí, sí, pregunto yo, es decir, Felipe, si dime. lo que acaeció en la Antártida, que tú lo investigaste, y solo ya nos quedan 3 minutos de la entrevista, rápidamente, si esos 1.500 soldados norteamericanos en la operación Hanjam que murieron, que está como top secret y re top secreteado lo que aconteció en la Antártida, si murieron en esa batalla contra los pingüinos, que se dijo así en tono humorístico, pero triste, si se utilizó un tipo de tecnología de del vampiro electromagnético, no sé, porque no No lo tenían sé, heridas de no. balas los muertos. A ver, no lo sé. El vampiro, bueno, tal como está especificado por el doctor Stoll, tiene su capacidad de trabajo, vamos a decir, es una sala o es un sitio. No es en al aire libre, sino que está en sitios cerrados. Entonces, lo que decía, o sea, te puede proteger una zona donde tú guardas documentos muy confidenciales y ahí no puede entrar nadie. O sea, en el exterior no. Estos tíos murieron porque se enfrentaron a algo que ellos no sabían ni lo que era. Yo tuve ocasión de hablar con un marinero, que en aquel momento era un chico de 18 años, que iba en el Mount Olympus, que era el buque insignia donde iba Bert, y cuando empezó el follón, el tío salió a cubierta y dice, vio, según sus palabras, pues naves discoidales, pero que no Mm. sabía qué eran exactamente. Entonces, yo creo que para un soldado esto es terrible, porque tú sabes que te enfrentas a un tanque, o te enfrentas a un búnker, o te enfrentas a un avión, pero claro, aquello qué era exactamente, ¿no? Entonces, para mí esto es horroroso. Cuando me decían, no, es que no sabíamos qué era. Y pasaban y, ¿qué es esto, no? ¿Cómo luchamos contra esto, no? Yo sé lo que es un caza alemán y sé lo que es un carro alemán, pero ¿esto qué es exactamente, no? Con lo cual, esto es horroroso. Yo creo que se enfrentaron a algo que les superaba de largo. Bueno, entonces, por eso tuvieron que volver enseguida, ya que yo ha quedado, bueno, está bajo 7 llaves hasta el año 2035, porque todavía afecta a la seguridad de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué debió pasar allí para que esto sea así, ¿no? Yo no conozco ningún documento que esté prácticamente 100 años, ¿no? Prácticamente 100 años, ¿no? Cerrado. Impresionante. ¿No? Y que pueden ampliarlo, porque lo han ido ampliando, ¿eh? Pero que dices, joder, no, bueno, no, ¿qué hay hoy? ¿O qué pasó allí que hoy todavía es vigente? ¿O todavía es un problema, Qué ¿no? miedo da, ¿no? Qué temor. Claro, eso sí que Sepa. da miedo. Es decir, bueno, eh, no voy a decir que se haya desclasificado todo, pero casi todo. Yo también me pregunto cuando desclasifican. Yo he tenido ocasión de acceder a documentos desclasificados. Y siempre me pregunto si me lo están entregando todo. Y luego también he tenido cosas en la mano con tachones, o que no ves, o sea, está en negro, ¿no? Hay una zona, bueno, entonces, ¿qué Felipe, está clasificando? perdona, disculpa, amigo mío. No. Veo aquí en la pantallita que se nos ha ido el tiempo. Muchísimas gracias por esta Nada, aportación y nada, estaremos muy pendientes de tus nuevas investigaciones. Como siempre, un placer, amigo mío. gracias. Nos vemos. Amigos y amigas, aquí el profesor Felipe Botalla y además ponente del próximo Congreso Sapiens del 4 de octubre aquí en el Hotel Roc Blanc en Andorra. Como siempre, de lo dicho aquí, que cada uno saque sus propias conclusiones. Muchas gracias. ¿Y si te dijera que las cartas del tarot guardan secretos que nunca te han contado? Que detrás de cada símbolo, de cada arcano, existe un universo de poder esperando ser descubierto. Bienvenidos al retiro curso taller de El Tarot Oculto, secretos jamás revelados con Ferran Prat de Sapiens. Un curso único en el mundo donde aprenderás los misterios energéticos de los arcanos mayores, la conexión con los supraarcanos, cómo el tarot conecta con las matemáticas sagradas, las civilizaciones perdidas y registros acásicos, rituales y técnicas para activar el verdadero poder de cada carta. Además, descubrirás por fin tus dones ocultos y aprenderás a manifestar eventos no sucedidos, conectándote con planos etéricos a través del tarot. Tu transformación y transmutación comienza aquí, apto para todos los públicos. Las plazas son limitadas. Inscríbete ahora a El Tarot Oculto, secretos jamás revelados con Ferran Prat de Sapiens. Información al WhatsApp +376 332 345.